queremos hablarles esta semana del sistema educativo mejor valorado del mundo. Un equipo de los reporteros ha estado en Finlandia interesándose por las particularidades de ese modelo en el que apenas existe el fracaso escolar ni la enseñanza privada. Los alumnos finlandeses tienen un nivel académico envidiable y eso que empiezan a leer y escribir a los 7 años. Y los profesores son muy respetados allí y considerados. Para hacer esa carrera necesitan notas tan altas como la que piden aquí, por ejemplo, para estudiar medicina. ¿Podríamos en España aplicar ese sistema educativo? Vamos a verlo. Joalín y María Elena tienen 7 años. Estudian en la escuela pública de Capula, en Helsinki. Ellas y sus 4 compañeros son los primeros alumnos de un programa bilingüe que ha comenzado este curso. Pues cogemos nuestros lápices y empezamos a dibujar. Un profesor nativo les imparte la mitad de las asignaturas en español. Después se unirán al resto de su clase para seguir aprendiendo en finlandés. Se creó para las familias internacionales que viven en otros países, para que los inmigrantes tienen posibilidad de estudiar en su lengua materna una parte y aprender al mismo tiempo finlandés, y también para el futuro, porque dentro de algunos años Finlandia va a necesitar inmigrantes para trabajar aquí. El número de inmigrantes es aún pequeño en las aulas finlandesas si lo comparamos con nuestro país. Los idiomas, sin embargo, son muy importantes en el programa de estudios. Estos niños, a lo largo de su etapa escolar, aprenderán también sueco, la segunda lengua oficial del país, e inglés. Después de cada clase siempre hay un rato de recreo. Cuando suena el timbre, los niños salen al patio, no importan las condiciones climáticas. El sistema de los patios, para que hacen 45 minutos de clase y 15 minutos al patio, y así los niños están mucho más relajados y atentos, porque tienen que estar 45 minutos concentrados y luego tienen 15 minutos de libertad. En España, cuando los tienes 2 o 3 horas sentados escuchándote, al final no te escuchan, no te prestan atención porque no pueden estar tanto rato concentrados. Son algunas de las peculiaridades de un sistema educativo que ha convertido a Finlandia en referente internacional por el nivel académico de sus estudiantes. Solo existen 27 colegios privados en todo el país, una cifra que no llega a representar ni el 1% del total de centros escolares. Y todos, públicos y privados, son gratuitos. Así evitan la marginación y las diferencias sociales. La escuela es uno de los pilares del estado del bienestar finlandés. Pues yo creo que las claves del éxito, de ese éxito relativo, tenemos que decirlo, es que es una enseñanza mucho más democrática en muchos otros países. Y eso también se debe a la evolución de toda la sociedad finlandesa. Y es decir, que cuando digo enseñanza democrática quiero decir que un niño, independientemente de su clase social, independientemente de su lugar de residencia, tiene acceso a una enseñanza correcta. Finlandia es además un país con una gran tradición lectora. El número de libros por habitante es el mayor del mundo. Hace casi un siglo que consiguieron erradicar el analfabetismo y, al margen de los cambios de gobierno, mantienen el mismo sistema educativo desde los años 70. A más de 4.000 kilómetros de distancia, no solo el clima y las costumbres son distintos. En educación hay otro dato que marca la diferencia. En España, casi 30 de cada 100 alumnos no termina la educación obligatoria, mientras que en Finlandia el fracaso escolar no llega al 1%. Reducir a la mitad la tasa de abandono en las aulas es uno de los objetivos de la Unión Europea y este año 2010, que acabamos de estrenar, la fecha que fijó para conseguirlo. El sistema educativo finlandés puede ser un modelo para sus vecinos comunitarios. La razón principal es que los profesores son muy buenos y la profesión del maestro está bien considerada. Para estudiar magisterio hay miles de candidatos, solo los mejores son elegidos. La carrera universitaria dura 5 años y los profesores están muy especializados. Cuando yo estudiaba magisterio, el que te encontraba al lado era el que no había sacado el 7 o el 8 para entrar en ATS, el que no podía llegar a medicina porque tenía que esperar un año a que o bajaran nota o él pudiera. Entonces en magisterio estaban todos los que no podían haber llegado a otras facultades y los que verdaderamente queríamos. Entonces ahí se notaba un poquito que la falta de vocación existe. Y es lo malo. En los finlandeses, como pasan tantísimos filtros, al final el que llega es el que verdaderamente quiere y está preparado.
Una parte fundamental en la formación es la práctica. En todo el país existen centros dependientes de la universidad como la Escuela Viking. A pesar de sus modernas instalaciones, tiene 140 años de historia. Aquí los futuros docentes, durante un periodo de 6 meses, tienen su primer contacto con las aulas, siempre bajo la tutela de un profesor con experiencia. Los finlandeses, que suelen comer en 15 minutos o menos, no pueden comprender que en España una comida dure 1 hora o 1 hora y media. En Finlandia no existe ese sistema de oposiciones como en España. Entonces, bueno, con que tengas la carrera y el CAP cursados, pues ya está. Y te pueden contratar en un colegio o un instituto público y puedes empezar a dar clase. El otoño en Finlandia no es muy agradable y sin embargo la naturaleza es muy bonita. Preparamos las clases nosotros y luego tenemos una profesora que nos guía, que es la profesora de español de este instituto, y pues siempre tenemos que enseñar los planes de clase a ella de antemano para que lo revise y luego damos la clase nosotros. Ahora se pone la teoría en práctica y pueden trabajar con alumnos. Es una situación más o menos normal que van a enfrentar en la escuela, en su trabajo después. Y aquí, como yo estoy aquí, puedo decir o tengo que decir lo que no está muy bien y lo que pueden mejorar quizás en su enseñanza. Una enseñanza que intenta evitar que ningún alumno se quede atrás. En los colegios finlandeses apenas hay repetidores. Lo que funciona muy bien son las clases de apoyo. Cuando tienes un alumno que se te queda detrás, viene un profesor y te ayuda en clase. Entonces ese niño recibe unas clases más adaptadas a él, no se queda detrás y tú puedes seguir siempre con el ritmo de la clase. Además, en Finlandia hay muchas veces ayudantes. Tienes un ayudante en clase y no tienes tú que estar solo con 30 niños, sino que tienes otra persona y puedes dividir la clase en 2 grupos y entonces funciona mucho mejor. Este es un aula de educación especial de inglés. Es para los alumnos que tienen dificultades en un aula corriente. Se enseña la misma materia que en una clase normal, pero en un grupo más pequeño. También a veces se adelanta la materia de la semana próxima como preparación. Son muchas las veces que los alumnos tienen problemas con el idioma finés, su lengua materna, dislexia, por ejemplo. Cuando hay dislexia, muchas veces también hay problemas para aprender el inglés. En nuestro país el planteamiento es similar, pero no siempre funciona en la práctica. La profesora de apoyo, la que ayuda, no puede estar en distintos sitios a la vez, o ayudando a la que está ahora de baja, o a la que ahora se ha puesto enferma y tiene que ir a recoger a su hijo. Ella tiene su función y ahí tiene que haber otro personal que haga esta suplencia, no sé. Y en los colegios españoles yo estoy harta de escuchar, no, es que como falta ya una semana, su hijo no ha recibido apoyo, pero vamos a ver, mi hijo necesita apoyo, no es que sea simplemente un juego, es que lo necesita. No sé, esas cosas no creo que en un colegio finlandés no pasa. En esta clase los niños están rellenando una encuesta y en esa encuesta tienen que responder cómo es el ambiente en su aula y es como una herramienta del profesor para que él pueda detectar si hay problemas de acoso, si hay problemas sociales. Y tienen preguntas como ¿hay alguien que manda siempre? ¿Con quién juegas? Y cómo te sientes. El profesor les explica cómo tienen que responder la encuesta y les aconseja que lo hagan pensando de verdad lo que sienten y no en lo que creen que a él le gustaría leer. En todos los colegios, los profesores cuentan con el apoyo de psicólogos y trabajadores sociales. En la práctica, lo que hago, por ejemplo, es buscar soluciones a situaciones de acoso o dificultades en la familia de un alumno. También decido si hay dificultades psíquicas, por ejemplo, angustia o depresión. Y si es necesario, enviar a ese alumno a un centro específico. La escuela se ocupa del bienestar tanto psíquico como físico de sus alumnos.
Desde aquí los derivan incluso al dentista, una atención que en este país es gratuita. Los servicios sanitarios que tenemos aquí son sobre todo servicio de prevención. Tenemos una reunión con cada alumno una vez al año. Hacemos todo tipo de exámenes, de análisis, de conocimiento médico, pero sobre todo charlamos de todo tipo de cosas, de la comida, del deporte. En Finlandia todos los niños comen en el colegio. La comida es gratuita, igual que el transporte, los libros y el material escolar. A las 10:30 de la mañana comienza el turno de comedor para los más pequeños. Después la cocina se convierte en un aula más, porque es una asignatura obligatoria para algunos cursos. Estamos haciendo un dulce finlandés que está bastante bueno. El sistema educativo finés combina las asignaturas tradicionales, matemáticas, lengua o historia, más teóricas, con materias donde hay que usar otro tipo de habilidades. En este taller de carpintería, desde los primeros cursos, comienzan a hacer sus pinitos con el bricolaje. Finlandia cuenta con una de las mayores rentas per cápita de Europa y es un país poco poblado. Tiene 5.300.000 habitantes, 3 millones menos que Andalucía. De cada 100 euros de su Producto Interior Bruto, destina 6 a educación, uno más que la media de sus vecinos comunitarios. Cumple así otro de los objetivos marcados por la Unión Europea, aumentar la inversión en formación para conseguir una economía más competitiva, un reto que ha cobrado fuerza ante la actual crisis. Los países miembros de la Unión Europea hemos apostado por una Europa cuyo futuro depende mucho de la educación, de la investigación científica y de la innovación. Porque estamos construyendo una sociedad de información y también una economía de información. Hace 2 décadas que los finlandeses dieron ese paso. Un ejemplo es Nokia. Apostar por la innovación les ayudó a superar la crisis de los 90 y seguir desarrollando los servicios públicos, sanitarios y de seguridad social que junto a la educación son la base de su estado del bienestar. La meta es ofrecer a todos los ciudadanos las mismas posibilidades para que puedan desarrollarse. Ofrecemos esta misma seguridad básica en otros campos de la vida social. También ofrecemos los fundamentos necesarios para el desarrollo personal del ciudadano.